Bueno, muy buenos días a todos. AES les da la bienvenida a este primer ciclo de webinar, las enmiendas ISO relacionadas con el cambio climático y su impacto en los sistemas de gestión, con nuestro capacitador experto en el tema, el señor Elton Vera. Muy bien, muy buenos días a todos. Esperando todo marche muy bien. Muchísimas gracias, Geraldine. Valerie, perdón. Valerie, una pregunta. Antes de iniciar, ¿el auditorio puede participar libremente o debe levantar la mano y enviarte la solicitud? Sí, profe, ellos levantan la mano, yo estoy pendiente para activarles el micrófono. Vale, vale, muchísimas gracias, Valerie. Bueno, muy bien. De la Asociación de Empresas Seguras, les damos la bienvenida a nuestro webinar enmiendas de cambio climático en las normas ISO y su impacto en los sistemas de gestión. Para mí es un placer inmenso poder estar aquí con ustedes, poder de alguna manera construir un poco más de conocimiento acerca de cómo podemos realmente llevar a cabo esta transición consciente o esta transición eh, de término de todas las actividades que desarrollamos en el día a día frente a este fenómeno natural que precisa una atención inmediata, precisa un serio y riguroso impacto desde nuestras actividades y que definen de alguna manera el resultado de un compromiso que hicieron precisamente la Organización de Estándares Internacionales ISO frente a un COP o frente a un compromiso global en términos de eh, intervenir o impactar a las compañías en términos de cambio climático. Entonces, me presento, soy Elton Vera, soy contador público, especialista en economía y magíster en ciencias ambientales. Actualmente desarrollo una maestría en gestión de las tecnologías de la información. Soy revisor fiscal, oficial de cumplimiento, director de sostenibilidad. Desarrollamos el, el perfil de docente y auditor en la Asociación de Empresas Seguras. Soy investigador y coautor de algunas publicaciones con algunos grupos de investigación adscritos a MinCiencias. Aquí tenemos un ejemplo de cuatro elementos, dos libros y dos artículos en revista indexada, todos relacionados precisamente con el fomento de las variables o aspectos ambientales a la economía organizacional y cómo desde ahí podemos intensificar eh, las formas o los métodos de financiación para garantizar el logro de los resultados. Eh, Poco el contenido que vamos a tener, vamos a un poco de introducción a la sostenibilidad y a las enmiendas de cambio climático para que conozcamos de primera mano cuáles son esas variaciones que particularmente debemos integrar a nuestros sistemas. Aquí en primera instancia, pues hay que establecer que todos los sistemas de gestión que están bajo normas ISO deben incluir estas enmiendas. Vamos a hacer un pequeño análisis de los principios desafíos entonces que tenemos como planeta frente a esas enmiendas, frente a ese concepto que, como decía anteriormente, implica un compromiso global. Vamos a checar un poco sobre esas políticas y estrategias que vislumbran de alguna manera la facilidad de técnicas que podemos tomar como personas naturales o como empresas para garantizar montarnos en un mapa de ruta o en un trayecto en el que podamos impactar positivamente el cambio climático y podamos conocer un poquito más esos compromisos que se han dado en el tiempo, que finalmente no se han obtenido los resultados esperados.
un poco sobre las recomendaciones y el papel que podemos tener como sector privado y como sociedad civil en esa conservación. Y es que hay que entender o hay que analizar propiamente que las condiciones de cambio climático nos conciernen a todos. Todos estamos inmersos tanto económica, social y ambientalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos naturales no van a estar disponibles de la manera como nosotros lo esperamos si este fenómeno o este impacto del cambio climático se sigue dando y eh, de alguna manera aumenta su magnitud frente a las condiciones humanas. Las condiciones sociales también se ven afectadas por diferentes condiciones como las mismas variaciones de clima que naturalmente en zonas netamente turísticas y culturales no vamos a poder tener la misma libertad que teníamos antes. Pues ahora vemos como diferentes zonas en el país tienden a tener un impacto muy fuerte en términos de insolación y otros elementos claves, inundaciones y demás, pues que impiden que podamos desarrollar actividades turísticas y sociales en ese sentido. Eh, y naturalmente el tema económico, hay muchas actividades humanas que particularmente dependen del clima. Y si el clima no es de alguna manera se, eh, pues que se pueda predecir al menos en condiciones normales para poder desarrollar esas actividades humanas, pues lógicamente también va a impactar en muchas zonas del mundo el tema de ingreso. Bueno, entonces, en primera instancia, pues hay que definir claramente que la sostenibilidad como pilar fundamental de las actividades organizacionales y de personas naturales debería estar inmerso en todo lo que hacemos, pues buscar siempre un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y aquí precisamente hay una cuña importante y es que todo el ejercicio, todo lo que yo haga por conservación de recursos naturales va a redundar en disminución de costos, va a redundar en aumento del posicionamiento y la reputación frente a nuestros clientes y frente a las partes interesadas. Y esto particularmente incide en que gran parte de ese sector económico que se ha podido dar en términos de consultoría, en términos de productos, en términos de máquinas, en términos de servicios ambientales, ha podido influir en el Producto Interno Bruto de los países donde se hace presencia. Entonces, ver la sostenibilidad como una herramienta, no como una imposición. En muchos de nuestros países en Latinoamérica tenemos un gran nivel legal y requerimientos aplicables que notoriamente nos mueven a hacer cosas diferentes, pero esto está más allá de un requisito, es más de estar conscientes de qué le vamos a dejar a las generaciones venideras y cómo de alguna manera vamos a sostener nuestra calidad de vida actual. Por aquí veo en el chat dos preguntitas. Ok, ya la respondió. Vale, muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué pensar en sostenibilidad? ¿Por qué estamos hablando de cambio climático? Por favor, alguien que levante la mano y me diga, hoy, ¿por qué estamos hablando de cambio climático como enmienda en las normas ISO? ¿Qué les parece o qué percepción tienen ustedes frente a esta condición que se ha dado a nivel global? ¿Quién levanta la mano y nos da su opinión, por favor? Claudia Lisset, ¿vale? ¿Me ayudas, por favor, con Claudia Lisset? Sí, profe, ya la activé, ya puede hablar. Gracias. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Claudia, no te escuchamos. Hola, hola. No, No, no te tienes, escuchamos. tienes el micrófono activo, pero no se escucha. Inténtalo nuevamente, Claudia. Dice Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escuchas a mí bajito o a quién escuchas bajito?
Vale, ¿tú me escuchas bien? Sí, profe, yo escucho perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, mientras que Claudia... Ok. Juan, te recomiendo algo. Porfa, revisa quizás la conexión de tu audio o aumenta el volumen o revisa el tema porque al parecer por acá el audio está bien. Entonces es posible que sea un tema específico de tu sistema, ¿vale? Buenos días. Hola Claudia, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Cuéntanos entonces tu opinión al respecto. ¿Por qué crees que hoy estamos hablando de cambio climático o de acciones que aborden el cambio climático frente a las normas ISO? Bueno, yo considero que hoy en día es muy importante porque el cambio climático puede afectar muchos aspectos para, por ejemplo, en la parte de prestar servicios con calidad o generar productos con calidad, porque los cambios que se están presentando afecta, por ejemplo, la producción de materia prima, puede llegar a afectar la facilidad de recursos para poder prestar o suministrar estos servicios. Entonces, tenemos como que empezar a determinarlo como un riesgo, porque si esto sigue así, pues más adelante, pues no vamos a poder ofrecer pues como la misma calidad de los servicios o buscar alternativas que permitan como satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Profe, tiene el micrófono cerrado. Gracias, vale. Excelente, Claudia. Muy buena percepción. Y de hecho, lo que acabas de mencionar ya avanza, no solamente en la identificación de la consideración del cambio climático como elemento o factor importante para nuestros sistemas, sino que va más allá y ya identificas unos riesgos que están asociados a esa cuestión. Y te pregunto, Claudia, ¿esa es una cuestión externa o una cuestión interna? Para mí es una cuestión externa porque nos está afectando la disponibilidad de los recursos que tenemos. Entonces, digamos que nosotros no podemos como, a pesar de que podemos tomar medidas, realmente nosotros no podemos controlar el medio ambiente. Pues no es como fácil Excelente. de hacerlo. Muy bien, no está bajo nuestro control, ¿cierto? Sin embargo, mira que lo que estás mencionando me lleva precisamente a que de aquí se desprenden, de hecho, variables externas, otras cuestiones externas como las que estás mencionando, disponibilidad de materiales, disponibilidad de materia prima, eh, disponibilidad de hecho de ambiente para el desarrollo de las actividades económicas. Entonces ahorita estabas diciendo, bueno, y es que esto me puede impedir prestar mi servicio. ¿Qué pasa si tu servicio es un servicio turístico en una zona donde generalmente hace sol, pero el cambio climático empieza a afectar ese clima y empieza a llevarlo a un nivel diferente donde ya el atractivo turístico no va a ser igual? Y es posible que eso nos lleve precisamente a la reducción consistente y significativamente del ingreso. Pero por otro lado, también podemos tener unas deficiencias que pueden ser cuestiones internas en términos de conocimiento. Entonces, yo podría decir que el conocimiento y la conciencia acerca del cambio climático es deficiente al interior de la compañía y se me convierte en una cuestión interna. Entonces, esto para que por favor tengan en cuenta que la forma en la que lo redacten nos van a llevar precisamente a identificar tanto debilidades como fortalezas, pero también oportunidades y amenazas que notoriamente nos enriquezcan ese plan de acción que conlleve a un mayor nivel o un mayor impacto en nuestras operaciones. Entonces, muchísimas gracias, Claudia. Nos aproximas enormemente al objeto del ejercicio y precisa que notoriamente las enmiendas se dan porque hay un riesgo tenaz, hay un riesgo enorme en todo el ecosistema y llevándolo a nuestro ecosistema empresarial podemos pensar o podemos considerar que dependemos enormemente, por no decir total, de esos recursos que están disponibles gracias al ambiente, gracias a los diferentes escenarios que se dan en el planeta y que permiten
que precisamente en un espacio se puedan dar cultivos de materiales que se van a transformar en materias primas o insumos para mi operación y para la operación de mis partes interesadas. Entonces, es fundamental poderlo ver como eso, poder ver que el cambio climático aparece porque hay una cantidad de riesgos que están asociados precisamente a esa amenaza, que es que nuestro clima cambie y nuestro clima cambie de forma intempestiva, generando otras amenazas que notoriamente van a deteriorar nuestro enfoque de continuidad de negocio, ¿sí? Entonces, esta lámina que les estoy mostrando en este momento es para que pensemos si realmente tenemos esa capacidad de percepción que requerimos para poder abordar este tema de cambio climático. Miren, no tenemos que ser expertos en cambio climático, no tenemos que ser expertos en ciencias ambientales. Lo que necesitamos es una percepción y una visión holística sobre todo aquello que puede afectar o que puede impactar mi negocio. Y es que cuando las normas ISO abordan el compromiso en el año 2023, porque en el 2023 fue donde ya definieron, ahorita en febrero de 2024 es donde ya determinan qué es lo que vamos a implicar como consideraciones dentro de nuestros sistemas de gestión. Pero cuando ellos toman esta oportunidad, pues la hacen porque precisamente desde todas las organizaciones podemos gestar acciones claves para determinar un resultado diferente en términos de lo que está ocurriendo hoy en día con cambio climático. Entonces, en primera instancia tenemos la percepción de riesgo. ¿Qué tan buenos somos percibiendo el riesgo? Entonces, si ustedes escucharon a Claudia Lisset, particularmente ella ya definió claramente cuáles eran sus riesgos para su operación y notoriamente esos riesgos los va a abordar con acciones, pero también va a encontrar oportunidades a partir de esa condición. Y es que se va a posicionar o va a poder tener unos niveles competitivos diferenciados en el mercado que la van a llevar a un posicionamiento en la mente de sus partes interesadas y esto lo lleva a tener unas ventajas importantes. Entonces, en esa percepción de riesgo hay que trabajar mucho. Yo les diría que parte del ejercicio es poder ser conscientes de que no sabemos nada frente a los impactos que puede generar el cambio climático en nuestras operaciones y es muy importante poder abarcar esa gran capacidad que tenemos en conocimiento entre las partes interesadas. Entonces, hombre, es posible que yo en mis operaciones pueda haber algunas condiciones o algunas cuestiones, pero cuando yo invito a mis contratistas, invito a mis proveedores, invito a mis colaboradores, invito de hecho a mis accionistas, invito a mis clientes, invito a ciertos entes gubernamentales para que me ayuden a perfilar precisamente esas cuestiones y esos riesgos frente al cambio climático para mi operación o para el sector en el que estoy, porque esto también se puede hacer por gremios, ¿cierto? Vamos a poder tener una integralidad y una fortaleza en la percepción de todas estas partes interesadas que aunadas podemos ver mucho mejor, ¿sí? Por el nivel de conocimiento, por la posición en la que estoy, por el nivel de presión. Bueno, hay una cantidad de condiciones y circunstancias que pueden llevar a que juntos podamos construir un mejor mapa de ruta. Eh, Ahora, yo puedo tener una adecuada percepción de riesgo, pero ¿cómo lo evalúo? ¿Qué tipo de valoración o qué tipo de peso le doy yo a cada uno de esos elementos que pueda afectar mi sistema de gestión? Y aquí ya arrancamos a decir, hombre, las enmiendas de cambio climático, ¿cómo impactan a los sistemas de gestión? Pues positivamente, porque nos lleva a ver un poco diferente sobre aquellas condiciones que no estábamos teniendo en cuenta. Y les puedo decir, de un 100% de las empresas en las que haya podido acercarme y aproximarme en términos de planeación estratégica, el cambio climático ha sido considerado específicamente en las empresas agroindustriales, en las empresas que necesitan notoriamente y que miden todos los días el esquema de lluvias o de precipitaciones de agua. Entonces, en este esquema, pues el cambio climático se convierte en una variable muy importante para ellos. Sin embargo, cuando vamos a checar otro tipo de organizaciones de servicios, de manufactura, del sector minero, no vemos cómo hayan considerado el cambio climático como una variable importante, ¿sí? Y
pues mucho menos el haber considerado si condiciones de ese proceso o de esa cuestión de cambio climático se pueda incluir o pueda presentarse como un requisito aplicable a mi sistema de gestión. Entonces, miren que en esa medida, cuando yo pienso en la percepción de riesgo como primer elemento para poder identificar todas estas cuestiones, yo digo, hombre, necesito mis partes interesadas para que me ayuden a vislumbrar condiciones diferentes a las que yo estoy viendo hoy, a las que yo siento hoy y las que hoy me están afectando. Pero es que el principio de negocio o de empresa no es el hoy. El principio es poder sostenerse y poder planificar las acciones necesarias y pertinentes para garantizar que los resultados se sigan dando en el tiempo. Y aquí no estamos hablando de cuidar la plantica, de cuidar el arbolito, de limpiar el pedazo de río que me toca. No estamos hablando de algo mucho más allá, y es la conciencia de la humanidad en términos de cómo está accionando y cómo se está comportando frente a los recursos naturales, desde la conservación hasta la prevención de la contaminación. Esto precisamente nos va a llevar a que el tiempo que aunamos para poder impactar los recursos naturales los destinemos más bien para poder seguir generando conciencia y poder generar un impacto mucho más grande en los nacimientos de agua, en la prevención de la contaminación, más que que el final de la corriente podamos hacer muchas cosas en la fuente, que es básicamente el mensaje clave que nos deja estas enmiendas, porque nos la colocan precisamente en un epicentro de pensamiento sistémico, y es donde nosotros pensamos realmente hacia dónde vamos como organización y cómo lo queremos hacer. Entonces, es bien particular que la forma en la que evaluemos esos riesgos también incluyan el impacto que estamos generando en esas partes interesadas. Entonces ustedes me preguntarán, venga, pero el impacto en el sistema de gestión, ¿cómo se está dando? Y yo les podría decir, bueno, eso se puede dar de diferentes formas. El primero es metodológicamente, y es que metodológicamente yo debo incluir a mis partes interesadas desde el pensamiento sistémico de las cuestiones internas y externas, desde el momento en el que las estoy percibiendo, en el momento en el que las estoy valorando, porque tengo que entender cómo está impactando cada parte, cada cuestión o cada variable de esa consideración de cambio climático en las partes interesadas pertinentes. Entonces, cuando yo lo hago, es muy posible y les puedo asegurar con un 99% de que van a encontrar otras variables que no habían tenido en cuenta, porque van a pensar cómo desde ese enfoque de partes interesadas también podemos tener impactos en nuestra operación y no lo habíamos considerado. Y finalmente, la gestión sobre el riesgo, y es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, aquí viene otra consideración, y es poder trabajar estos elementos de forma aunada, porque recordemos que si el gremio, por ejemplo, no sé, como por colocar un ejemplo, un gremio del sector agroindustrial donde tienen cultivos o monocultivos para producción de diferentes productos agrícolas e industriales, se aunan en los gremios que ya tienen, pues estos gremios pueden orientar mucho más fácil el tema de impacto hacia el cambio climático. Y lo podemos ver, miren, hay un sector agroindustrial que precisamente ha sido uno de los catalogadores de las herramientas de medición de huella de carbono y de medición de los efectos invernadero en pro de toda su operación. Entonces, es muy importante poder tener la experiencia que ya tienen otros gremios para poder de alguna manera ir un poco más allá y hacerlo mucho más rápido. Pues, si ya la tarea está hecha, pues tengo que maximizar el conocimiento y poder gestionar sobre él. Entonces, esta gestión de riesgo notoriamente es fundamental en la consecución o en la ejecución de estas enmiendas de cambio climático, porque me llevan a establecer planes de acción que estén bajo mi control. Y ahorita la señorita Lisset precisamente nos decía, venga, pero es que esto no está bajo mi control, pero las acciones que yo establezca para hacerle frente, sí. Y esas acciones de alguna manera van a aportar un granito de arena para que los resultados sean diferentes. Entonces, es fundamental que este tema de aunarse como gremios, aunarse como grupo empresarial, aunarse con, con nuestras partes interesadas, fomenten naturalmente un resultado positivo. Frente a estos, que son nuestros compromisos globales frente a
al cambio climático y al desarrollo sostenible. Entonces, por aquí tenemos este objetivo número 13, que es acción por el clima, que naturalmente fundamenta el tema que hoy nos compete frente al cambio climático y las consideraciones y el tratamiento que debemos hacer frente a este tema tan importante. Pero si yo veo este objetivo número 13 aquí frente a los demás, yo les digo, o sea, es que dependemos de la acción por el clima. Y ahorita más adelante les voy a mostrar cómo los grandes empresarios, grandes directivos y políticos del mundo han podido permear los riesgos que tenemos a 10 años, a 2, a 5 y a 10 años y que particularmente tienen la mayor viabilidad de materializarse. Y naturalmente eso se concentra en la falla de las acciones que estamos estableciendo como planeta frente al cambio climático. Yo diría particularmente que aquí es muy importante hacer una reflexión y es cómo esa acción por el clima puede impactar, por ejemplo, la necesidad de darle fin a la pobreza, porque naturalmente las condiciones se vuelven mucho más complejas y mucho más difíciles de lograr. Por tanto, el hambre también se impacta, porque si los cultivos impactan, pues no voy a tener una seguridad alimentaria que fomente precisamente esa disminución del hambre. Igual que la salud y el bienestar con todos los problemas que tenemos hoy generados por las altas temperaturas en el mundo, porque no solamente se dan en Colombia, sino en muchísimos países donde tienen que vivir considerablemente protegidos o orientados hacia la prevención. La educación de calidad, quizás las dificultades de la humanidad en ciertos espacios del mundo puedan darse en que no se pueda brindar esa educación, no se pueda orientar este ejercicio porque las condiciones ambientales no lo permiten. Entonces, miren, si yo hago el ejercicio con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible frente al cambio climático, este cambio climático, esta acción por el cambio climático definitivamente tiene un impacto directo, tiene un interrelacionamiento vital con todos los demás. Y es posible que sin él, sin las acciones que generemos para poder de alguna manera postergar o minimizar los impactos de cambio climático, puedan ir de la mano con los demás, ¿vale? Esta reflexión es bien interesante. Bueno, y hemos tenido muchas cumbres climáticas en la historia, precisamente fomentando acciones claves sobre el cambio climático y sus hitos. Entonces, empecemos con el 2009, con Copenhague en el COP15. Me acuerdo de Copenhague, que llevó precisamente a un nivel de financiación importante para poder mantener la variación de temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados. Tenemos precisamente uno de los que más impacto generaron en términos de resultados, que es el COP26 de Glasgow en 2021, que particularmente evidenció que los resultados esperados a esa fecha no se habían dado y tuvimos que empezar a pensar ya no en disminución de gases de efecto invernadero, sino que tuvimos que pensar en otro efecto que es la compensación, ¿cierto? La neutralidad, cómo de alguna manera pues sabemos que no vamos a poder llegar a 0 toneladas de dióxido de carbono equivalente generado, pero sí podemos de alguna manera compensar esa generación con grandes acciones, con grandes proyectos, con mejoramiento y cambios del estilo de vida de muchísimas personas en el mundo que conlleven a que esto sea diferente. Y más allá de pensar que esto tiene que ver con una persona, hoy aquí estamos en un auditorio donde cada uno de ustedes representa o corresponde a una acción, a una autoridad, a un nivel de responsabilidad que está en usted mismo como persona natural, como yo mismo como persona natural, pero también como empresa, porque depende precisamente de nuestro nivel de conocimiento y de nuestro nivel de conciencia que las cosas puedan cambiar al interior de las organizaciones, que podamos hacer cosas que definitivamente tengan un impacto directo y ese impacto directo también refleje un cambio en la conciencia y en el conocimiento de las personas que tenemos alrededor. Bueno, después del COP26 en Glasgow, tenemos entonces el COP28 en Dubái 2023. Hubo uno en el 2022 en Egipto, pero naturalmente estamos hablando del impacto en cambio climático. Este COP
precisamente trata elementos claves como la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Como elementos que definitivamente requerimos asegurar, pero a ese concepto, a ese factor, hay que considerar todos los efectos ambientales que están impactando este fenómeno de cambio climático, pérdidas y daños en términos de necesidades, en términos de impacto en cambio climático en los diferentes países y regiones del mundo. Y un elemento que es clave precisamente son todos estos acuerdos y compromisos que se han dado en el mundo, que no se han cumplido en los efectos porque no hemos alcanzado las metas que se han establecido. De hecho, teníamos una meta de no sobrepasar 2 grados centígrados, pero manteniéndonos por debajo de 1,5 grados centígrados. Y ahorita ya estamos hablando de que podemos llegar en 100 años a 3,5 grados centígrados. Y esto particularmente es nefasto para todo el esquema de calidad de vida y mantenimiento de la humanidad como la conocemos hoy. Y lógicamente se tiene que trabajar en un esquema de mercado de carbono donde se pueda intensificar la inversión y donde podamos encontrar diferentes métodos y técnicas para poder apalancar cambios en la forma en la que hacemos las cosas hoy. Entonces, bien interesante. Ahora, ¿cómo conecta esto con las normas ISO? Entonces, aquí les trae el ejemplo de la 14001, pues que la más cercana al ejercicio de poder administrar los recursos naturales, que naturalmente son uno de los grandes impactos en términos de cambio climático. Recordemos que en este ejercicio encontramos que los gases de efecto invernadero son los que proporcionan esas condiciones y esas circunstancias en el globo terráqueo y que permiten precisamente o generan, resultan en que el clima varíe en diferentes zonas por los diferentes fenómenos que se están dando, como el deshielo, como la concentración de gases en la atmósfera, como el calentamiento global y otros elementos claves que agotan precisamente esa garantía de seguridad alimentaria. Aquí tenemos algunos elementos claves. Les decía ahorita, por ejemplo, el esquema para el sector agroindustrial, que manejan un gran elemento de análisis de inventario, de ciclo de vida de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas normas han evolucionado muchísimo, pero desde el 92, por el Tratado de Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones Unidas, pues pudimos ver cómo la ISO establece y lanza su serie 14.000 en el 96 para poder asegurarse que precisamente las compañías y la conciencia de las personas al interior de esas organizaciones pudiesen pensar naturalmente en la conservación de los recursos naturales. Esta norma ha tenido pues tres variaciones. La última fue en el 2015, que es la norma con estructura de alto nivel que hoy conocemos y que naturalmente es una muy adecuada herramienta para nuestras organizaciones y conlleva precisamente a poder focalizar en el tema de recursos naturales. Sin embargo, aquí simplemente se los estoy colocando como referencia porque recuerden que al inicio de la conferencia les decía que esto afecta y tiene que implementarse en todos los sistemas de gestión de las normas o con criterio de normas ISO. En el 2021, entonces, hay la Declaración de Londres, se crea el compromiso de la Organización de Estándares Internacionales para alinearse con la Agenda Climática Global para el 2050. Entonces, recordemos algo. Los compromisos, de acuerdo a todos esos tratados de cambio climático, establecían una disminución del más del 40% al 2030, ¿sí? Pero con esta declaración de Londres y con el ejercicio que se hizo en Dubái, precisamente se espera que en el 2050 tengamos carbono neutro, ¿sí? Poder de alguna manera apuntarle a disminuir el 50% con todas las inversiones que hoy en día se están haciendo en los países del mundo y poder también trabajar en un plan paralelo para garantizar que ok, no podemos seguir disminuyendo el dióxido de carbono por el tema de aumento demográfico, por el tema de la necesidad de la seguridad alimentaria, por el tema de la necesidad de las agroindustrias y demás para fortalecer y mantener la sociedad así como la conocemos. Entonces,
vamos a determinar planes emergentes que conlleven precisamente a esa compensación, a ese carbono neutro, que no significa llevar a cero la generación de emisiones de dióxido de carbono equivalente, sino de poder que lo que yo genero lo puedan absorber niveles de inversión diferentes, no en la reducción, sino en la captación, ¿sí? Captación o absorción o generación de oxígeno en el planeta para poder garantizar el fenómeno de cambio climático y la variación de la temperatura en más de 2 grados centígrados. Bueno, entonces se generan a partir de esos elementos unas estrategias de mitigación de huella de carbono. Este ejercicio como una de las consideraciones o de los compromisos que deberíamos tener en términos generales frente al cambio climático, no como una condición propia de las normas ISO, porque recuerden, la norma ISO me establece un requisito, ¿cierto? Una consideración, pero yo establezco cómo lo hago. Entonces, en estrategia de mitigación de huella de carbono se convierte en una herramienta supremamente poderosa porque con ella podemos de alguna manera establecer cómo estoy impactando ese fenómeno de cambio climático a través de la generación de gases efecto invernadero y poder así tomar unas acciones claves y garantizar que esto sea diferente. Entonces, ya hay una guía, ya hay diferentes elementos que podemos utilizar en el mercado de forma gratuita, de hecho, para poder reconocer de forma incipiente cómo lo tenemos que hacer. Ahora, lógicamente tenemos sectores económicos que están regulados y hay unas regulaciones aplicables que les exige que hagan la medición de esos gases de efecto invernadero y que tomen acciones sobre ella. Pero esa normatividad aplicable no está de alguna manera siendo general para todos nosotros y eso conlleva precisamente a que lo hagamos de forma voluntaria. Esto conduce a que hizo como un compromiso frente a ese acuerdo de Londres en el 2021, establezca una estrategia. Y aunque se demoró dos años para poder decir, hombre, esto es lo que necesitamos hacer porque con esto vamos a impactar todos los sistemas de gestión y desde todos los sistemas de gestión, pues logra de alguna manera concatenarnos con este tema que hoy en día, pues no es un tema que maneje de forma especializada todo el mundo porque pues lógicamente tiene unos niveles de inclusión hacia las profesiones ambientales, las profesiones de administración de recursos y demás pues asociadas. Entonces, llegamos precisamente a las enmiendas de cambio climático, ¿sí? Entonces, en esa reunión del 2023 se aprueba a través de una resolución que es la 75 del 2023 y se confirma, venga, nosotros como grupo técnico necesitamos establecer estos compromisos dentro de los sistemas de gestión que van a orientar a cumplir con ese compromiso que se dio en el 2021 en el Acuerdo de Londres. Y esto nos lleva precisamente, hombre, tenemos que armonizar las normas de sistemas de gestión. Y yo les podría decir, esto no quiere decir que vayamos a tener ya otra versión. Significa que es una armonización. Significa que debo tenerlo en cuenta, debo incluirlo dentro de mi proceso y significa que se convierte en un requisito que debo implementar. Esta enmienda precisamente se incluye en el capítulo 4 de todas las normas del sistema de gestión con estructura de alto nivel y establece dos grandes impactos. El primero es que las compañías deberán evaluar si el cambio climático es un tema relevante que afecta su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión. Entonces, miren que Lisette en su participación nos decía, venga, pero es que yo en mi sistema de gestión de calidad tengo que ver que yo no voy a cumplir con la entrega de mi producto, de mis servicios, si yo no tengo los materiales disponibles. Y resulta que el cambio climático puede afectar la disponibilidad de los recursos y hoy lo estamos viendo, hoy es algo real. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la disponibilidad de, de los de las hortalizas y de todos los cultivos que necesitan frío. Entonces, miren que hemos visto cómo zonas del país, por ejemplo, han tenido unas variaciones importantes y siendo un clima frío, se ha vuelto un clima un poco más hacia el cálido y esto afecta precisamente las cosechas
la magnitud y la calidad de esas cosechas que finalmente se convierten en materias primas, insumos y alimentos para nosotros aquí en las ciudades. En esta consideración, pues es importante incluirlo como nos dijo Lisette ahorita, como una cuestión, pero miren que ya la misma herramienta nos dice, hombre, evalúe si es una cuestión interna o externa, evalúe si son variables, entonces incluya la metodología PEXTAL, incluya la metodología de 6Ms, incluya todas las metodologías necesarias que lo ayuden precisamente a poder esclarecer todos esos impactos que podría llegar a tener desde el cambio climático. Y nos permite, en segunda instancia, además de considerar el cambio climático como un elemento que puede ser importante o relevante para el resultado de mi sistema de gestión, entonces ya lo dijimos para calidad, en términos de disponibilidad y entrega de productos, ¿cierto? En términos ambientales, pues, el cambio climático es una cuestión que debe estar en los sistemas de gestión ambiental. En términos de seguridad, pues hombre, es que el cambio del clima puede generarme de alguna manera enfermedades, ¿cierto? Temas que impactan los programas de vigilancia epidemiológica, porque naturalmente la capacidad de atención que vamos a tener que desarrollar, pues puede ser muy alta. ¿Sí? Los cambios de clima generan gripas, generan nuevos virus, generan cosas que particularmente no queremos que se expandan dentro de nuestras organizaciones. Por tanto, en la norma, por ejemplo, ISO 45001, pues vamos a tener un impacto en la salud de los trabajadores. Y esto proviene precisamente de una cuestión que es el cambio climático. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos o variables que podemos considerar y que son bastante importantes para generar productividad, porque recuerden, lo que dijimos en un principio, todo lo que hagamos por recursos naturales va a propender y va a resultar en una optimización del costo. Venga, y esto está más que probado. Cualquier compañía que le apuesta al medio ambiente, cualquier compañía que le apuesta al impacto al trabajador, a su bienestar, siempre va a obtener resultados diferenciados. Siempre sus resultados van a ser en optimización porque naturalmente podemos hacer más con menos. Entonces, vayamos al segundo punto de la enmienda y a la segunda enmienda, y es precisamente en el numeral 4.2, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y aquí particularmente nos exige la norma que se destaquen cómo pueden los requisitos de las partes interesadas relacionadas con cambio climático aplicarse a mi sistema. Entonces, cómo las partes interesadas y sus requisitos asociados a cambio climático me pueden aplicar, ¿sí? Y aquí les voy a dar un ejemplo. En términos generales tenemos cierto nivel de normatividad que nos aplica a todas las organizaciones en cada uno de nuestros países. Sin embargo, hay unas normatividades y leyes que están muy enfocadas a ciertos sectores económicos por su nivel de impacto. Yo tengo una parte interesada que es pertinente, que son precisamente los entes gubernamentales, ¿cierto? Las secretarías de ambiente, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas ambientales. Y todas estas entidades naturalmente son pertinentes. ¿Por qué? Porque mi proceso de prestación de servicio o mi consideración de transformación de materiales en productos finales en el sector de manufactura, pues tienen impactos en recursos naturales. Ahora, ¿cuál es el requisito? Pues hay un requisito legal directo de esa parte interesada. Entonces usted ya tiene un elemento ahí que es clave. Esté en el sistema de gestión de calidad, esté en el sistema de gestión de la inocuidad, esté en el sistema de gestión de la seguridad de las personas, esté en el mismo sistema de gestión de medio ambiente. Usted tiene que saber que ya el cambio climático es una consideración pertinente y por tanto tiene partes interesadas que le están exigiendo a usted requisitos para que sean aplicables y sean tratados de una manera responsable. Por acá tenemos un mensaje, revisemos un momento. Nos dice Irene que en el mismo contexto de ISO 9001 el cambio climático me puede afectar en el ambiente de trabajo cuando tengo trabajadores que trabajan en campo. Perfecto, Irene. Ese es el nivel de percepción que requerimos, que podamos pensar en todas las condiciones. De hecho, ahora que lo mencionas, le recordaba ahorita que una de las técnicas que debemos recoger son las 6Ms. A veces hay técnicas muy sencillas y muy básicas que dejamos de aplicar porque es que nos consideramos que ya estamos en otro nivel. Entonces dejamos de hacer las cosas. Pero miren que cuando yo
evalúo, por ejemplo, las cuestiones a la luz de por ejemplo, las cuestiones externas a mi sistema de gestión, con la consideración del PEXTAL o del PEXTEL o del PESTLE, como le llamen en su país. Esa metodología me va a poder determinar, hombre, qué cuestiones están determinándose políticamente, medioambientalmente, legalmente, tecnológicamente, ambientalmente, con los clientes, con las partes interesadas y demás. Pero aquí, si nosotros, por ejemplo, pensamos, bueno, ¿cómo de alguna manera una cuestión política puede impactar el sistema de gestión? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, aquí podemos articular la metodología de 6M y decir, hombre, ¿cómo puede impactar a las personas? ¿Cómo puede impactar a los equipos? ¿Cómo puede impactar los materiales y la consecución o su disponibilidad? ¿Cómo puede impactar el ambiente de trabajo? ¿Cómo puede impactar el recurso económico? Y esto me lleva a un análisis muy serio y muy riguroso, que es precisamente lo que las normas ISO orientan, y que naturalmente esto se va a convertir en un elemento de mucho más análisis y mucho más reflexión cuando estemos haciendo los ejercicios de auditoría de nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, pensémoslo en gran parte en el segundo slide que presentamos en términos de riesgo, y es que decíamos, hombre, para pensar en cambio climático y en sus acciones, debemos reconocer y debemos autoevaluarnos para poder identificar qué nivel de percepción de riesgos tenemos. Porque es que uno de los principales causas raíces que se dan por las desviaciones organizacionales son precisamente la baja percepción de riesgo. Y no significa que yo tenga que ser extremista y tenga que pensar siempre en lo más grave. Significa que yo siempre debo orientar mi pensamiento hacia todas las consideraciones que puedan afectar mi proceso o mi organización. Y con ello voy a tener un plan de acción y voy a tener una forma de abordar esos riesgos y oportunidades responsables con el resultado esperado, y precisamente con esas partes interesadas que están esperando que yo haga algo, ¿sí? Adicional a lo que ya cada persona está haciendo. Bueno, muy bien. Gracias, Irene, por ese aporte tan importante. Uy, ese tema de ambiente de trabajo de nuestros colaboradores cuando, por ejemplo, trabajan en el campo o trabajan en la zona urbana, en el transporte. Bueno, esto dificulta y genera unas desviaciones importantes que hay que considerar, y hay que empezar a integrarlos en toda nuestra capitalización de conocimiento, en nuestros procedimientos, en nuestros instructivos, en nuestros valores. Por ejemplo, fíjense en que hay un valor corporativo que no está siempre, pero yo creería que si estamos hablando de cambio climático, un valor corporativo que no puede dejar de estar en nuestra estructura organizacional es la adaptabilidad o la adaptación, ¿sí? Poder llevar a que mis empleados, mis accionistas, mis proveedores, mis clientes siempre estén pensando en cómo me adapto a las condiciones cambiantes del mercado, a las condiciones cambiantes del clima, y cómo garantizo que le estoy haciendo frente a esas condiciones cambiantes. Bueno, entonces aquí un pequeño ejemplo precisamente desde unas condiciones bibliográficas del CIET, y es que miren que, por ejemplo, en la norma ISO, que es el criterio del sistema de gestión de la calidad, pues en esta implementación de esta enmienda, por ejemplo, implica considerar cómo el cambio climático puede afectar la capacidad de una organización para cumplir con sus requisitos de calidad y los servicios en pro de la satisfacción del cliente. Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden incorporar acciones específicas para abordar estos riesgos, pero también se puede incluir la evaluación de riesgos relacionados con eventos climáticos extremos, el cambio en la disponibilidad de recursos o la estabilidad de la cadena de suministro. Y todo esto nos va a llevar precisamente a pensar cómo lo hago mejor, cómo garantizo que el resultado sea diferente, cómo garantizo que las condiciones que estoy generando desde la producción, desde la prestación del servicio, realmente están considerando nociones de prevención, nociones de preservación, nociones de mejoramiento de los sistemas de gestión. La norma ISO 14001 versión 2015, criterio del sistema de gestión ambiental. Entonces,
Aquí simplemente me dice, hombre, esta enmienda me lleva a ampliar el enfoque tradicional de la gestión ambiental, incluyendo precisamente las consideraciones de cambio climático. Pero hombre, si yo estoy con 14.001, ¿cómo no voy a considerar el cambio climático si ya de hecho es considerado en otros sistemas de gestión? ¿Sí? La seguridad alimentaria, particularmente en inocuidad, yo puedo reconocer que hay espacios o ambientes de trabajo que tengo que controlar, ¿cierto? Con la 22.001. Tengo que controlar ambientes de trabajo para garantizar la calidad del producto y la inocuidad del producto, porque un cambio en la temperatura puede llevarme precisamente a que esa calidad o esa inocuidad varíe. En ese orden de ideas, entonces, tengo que ser consciente que el consumo de energía con las variaciones de clima, pues va a aumentar. Si yo tengo más calor en una zona donde generalmente estaba frío y donde mis sistemas de aire acondicionado están garantizando una temperatura, un ambiente de trabajo controlado, pues yo tengo que ser consciente que si hace más sol, pues se me va a calentar todo el proceso de transmisión del refrigerante y esto va a llevar a tener un mayor consumo de energía, ¿sí? Entonces, tiene un impacto directo económico y tengo que pensar cómo le hago frente a esas condiciones. Evaluar cómo sus actividades impactan y son impactadas por el cambio climático. Ahorita Irene nos daba el ejemplo de los trabajadores que tenemos en campo y particularmente eso refleja la realidad del impacto de esta enmienda y es cómo garantizo tener todas esas cuestiones tratadas, planificadas y orientadas hacia un resultado diferente. Entonces, de hecho, en el sistema de gestión ambiental puedo incluir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a cambios de los patrones climáticos. De hecho, puedo generar también aspectos ambientales positivos que están desarrollados en pro de enfoque en cambio climático. Aquí otro ejemplo de la norma 45.001, cómo los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático pueden impactar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y aquí puedo, por ejemplo, pensar en la exposición de los trabajos a riesgos como calor extremo, eventos climáticos severos, la exposición a contaminantes atmosféricos. Cuando tengo personal que, por ejemplo, trabaja en zonas muy propensas a la caída de rayos y naturalmente el cambio climático está generando una intensificación de esos fenómenos en la zona donde estoy trabajando, pues entiendo y debo tratar el riesgo de que si tengo más personas expuestas a ese fenómeno o tengo niveles de controles operacionales que no son tan suficientes, que no tienen tan alto impacto frente a este fenómeno, pues voy a tener pérdidas de personas, sí, voy a tener pérdidas y quizás voy a tener unos problemas legales bastante importantes porque aunque la norma ISO es una norma voluntaria para que usted la implemente, cuando usted se certifica, pues se convierte en un requisito obligatorio de la misma norma. Pero sus consecuencias o las consecuencias de no hacer nada o de no hacer lo suficiente, pues me puede llevar ya a implicaciones legales importantes. Bueno, aquí un poquito sobre efectos socioeconómicos del cambio climático para que podamos de alguna manera vislumbrar ese resultado que espero por mis acciones, por las acciones que estamos generando como organización. Y es, por ejemplo, desplazamiento de poblaciones enteras. Entonces tenemos en el mundo comunidades que ya no pueden estar en una zona porque el cambio climático, el calentamiento global generó la sequía completa del río que abastecía a estas poblaciones. Entonces ya no pueden estar ahí. Se nos empiezan a convertir en zonas desérticas porque tampoco no hay quien las cuide, quien mantenga de alguna manera ese nivel de ecosistema. Hay ecosistemas construidos pues por los seres humanos que de alguna manera fomentan el desarrollo en zonas donde no, definitivamente no había nada. El descenso de la productividad de las cosechas, los decíamos, cuando tenemos cosechas de zonas frías, eh, o piso térmico frío, pues notoriamente cualquier variación va a incidir en que la cosecha no tenga el resultado esperado, subida de precios de alimentos básicos o consumo habitual precisamente derivado de esos descensos de la productividad en cosechas, aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, las inundaciones que arrasan con las casas, con los cultivos y pues lógicamente esas personas no logran volver a recuperarse, propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, cáncer de piel, bueno, y todo esto que es derivado de quemaduras por
exposición directa a los rayos ultravioleta. Empeoramiento del acceso al agua potable en determinadas áreas. Entonces sabemos que pues, tenemos países muy ricos en agua dulce. Tenemos más del 90 y pico por ciento del globo terráqueo considerado en agua, pero pues, tenemos que pensar en cómo de alguna manera el acceso a ese recurso vital no desmejora y que este desmejoramiento se puede estar dando por las diferentes actividades antrópicas, pero también el impacto directo del cambio climático. Más conflicto bélico para acceder a recursos limitados como el agua, entonces no sabemos realmente qué puede estar pasando en el mundo, qué le puede estar pasando por la cabeza a los líderes de las grandes potencias que naturalmente esperan poder tener las capacidades y los beneficios de los recursos naturales que pueda tener otro país más pequeño, otro país más vulnerable, pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor. Entonces, esto definitivamente identifica un gran riesgo para las operaciones. Cuando la temperatura aumenta, pues si estoy expuesto como trabajador a esos niveles de aumento de temperatura, voy a experimentar considerablemente, ya sean enfermedades laborales o situaciones de improductividad. Y costos de adaptación de zonas costeras en la subida del nivel del agua. Se dice que a esta fecha hemos tenido el incremento del 200% del nivel del mar desde el momento en el que se pudo medir. Preguntas, inquietudes, opiniones hasta ahí. ¿Cómo vamos? Los leo. Por favor, al chat pueden escribir sin problema. Dudas, inquietudes. Miren, la aplicación de las enmiendas, realmente vieron, es un tema muy de orientación hacia una percepción más holística, hacia poder incorporar esos elementos que precisamente decíamos frente a unar esfuerzos con partes interesadas, tener metodologías y técnicas mucho más consistentes en la identificación y evaluación de los aspectos que puedan conllevar a este ejercicio y demás. Bueno, muy bien, Irene, muy bien, Alexander. Genial. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio con la 14001, versión 2015. Miremos particularmente que en este 4.1, comprensión de las organizaciones y de su contexto, donde debemos determinar claramente esas cuestiones externas e internas, y hay que considerar entonces el cambio climático en su nivel de relevancia para mi sistema de gestión. ¿Cómo lo podemos incorporar? Entonces, les mencionaba ahorita, tenemos un análisis PETSTAL, donde metodología me permite orientar el ejercicio de identificación de las cuestiones externas. Entonces, yo identifico dentro de lo político, por ejemplo, dentro de lo político puedo identificar enrobustecimiento de las normas relacionadas con cambio climático a las operaciones de manufactura. Eso puede ser una cuestión externa de orden político porque está viniendo de afuera, no está bajo mi control porque yo no la puedo cambiar. Ahora me exige un cumplimiento obligatorio. Y ojo que aquí estábamos hablando de dos esquemas, ¿no? Uno que es voluntario, que es precisamente cuando usted acude a implementar una norma ISO, pero el otro es cuando su gobierno le dice, venga papá, es que usted tiene que cumplirlo, sí o sí, si no, pues le va a colocar una sanción. Entonces, notoriamente, si hoy la Organización de Estándares Internacionales ya incluye esta enmienda de cambio climático, pues vamos a ver una mayor repercusión en términos de la intensificación del control de parte de los gobiernos en nuestros países. Y naturalmente en el tema ambiental puedo connotarlo directamente porque el cambio climático es un elemento directo allá hacia lo ambiental y considerándolo y evaluándolo puedo obtener
precisamente esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se deriven de esa cuestión, ¿sí? Ahora, ustedes pueden determinar la cuestión misma como una habilidad, como una oportunidad, como una fortaleza, como una amenaza, o puede generar una cuestión que es el cambio climático como cuestión externa, y de ahí derivar los diferentes elementos que se van precisamente al análisis de contexto organizacional DOFA. Venga, por acá hay otro mensaje. Un ejemplo de afectación a las operaciones de seguridad. Lurinancy, Varela, ¿cómo estás? Sí, por ejemplo, a las operaciones, ¿me dices operaciones de seguridad física o me hablas sobre las operaciones del sistema de gestión de seguridad? Por favor. Física, ok. Entonces, tenemos, por ejemplo, todas las empresas que están relacionadas con el ejercicio de la prestación de servicios de protección, de escolta, de seguridad privada, ¿cierto? Entonces, en esta condición podemos considerar, por ejemplo, el cambio climático en el sistema de gestión de la seguridad y salud. Y es que nosotros tenemos a nuestros empleados, a nuestros guardas de seguridad en unos espacios donde muchas veces no hay aire acondicionado, donde muchas veces no hay ventilador, y el efecto, por ejemplo, en términos de seguridad y salud de esa persona es variación de la temperatura que puede llevar precisamente a enfermedades y a estrés térmico. Entonces tenemos dos elementos ahí. Uno es que yo me puedo enfermar por exponerme a temperaturas variables, y otra es que yo me puedo enfermar por el estrés térmico, porque considerando ese aumento de temperatura que se nos ha dado en las ciudades, pues generalmente un guarda de seguridad no va a estar mucho más propenso al estrés, va a estar muy propenso a que esa calidez que siempre los caracteriza se pueda ir perdiendo. Entonces ahí viene otro tema que es psicosocial, ¿cierto? Entonces tengo un riesgo hacia lo psicosocial, tengo un riesgo físico, tengo un riesgo que puede estar relacionado con la negociación. Si yo, por ejemplo, si mis empleados están expuestos a esto y yo no estoy tomando medidas, pues puedo también tener impactos en el tema de ingreso. Ahora, en ese mismo orden de idea, en las operaciones de seguridad, si vamos a ver el impacto hacia el sistema de gestión de la calidad, entonces tenemos que determinar que la prestación del servicio depende específicamente de nuestros guardas, de nuestros valiosos colaboradores que están frente al cañón todos los días. Si esa persona sufre de una consideración de estrés térmico, les digo, esa persona no va a prestar el servicio de la manera más adecuada, entonces voy a tener un impacto en la prestación del servicio como ya sea una debilidad o como una amenaza por parte de esa consideración de cambio climático. Marcos nos dice, ¿considera que esto lo debemos plasmar en las matrices de riesgo? Por supuesto, Marcos. De hecho, ese es el primer paso que debes considerar, y es, ojo que la matriz de riesgo es un paso consecuente al análisis de contexto de la organización. Entonces, mira, primero debes considerar el cambio climático como un factor relevante para tu organización y tu sistema de gestión. Entonces, cuando tú lo asimilas de esa forma, y empiezas a considerar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades con respecto al cambio climático, entonces tú también vas a poder determinar particularmente las amenazas directas que se convierten en riesgos y las debilidades directas que se convierten en riesgos. Entonces ya los manejas, los integras en tu matriz de riesgos y los abordas de la manera como metodológicamente los tienes considerado. Por favor, Lurinancy y Marcos, me confirman si quedó clara la inquietud o si desean que la expanda un poco más. Vale, Nancy, vale, Marcos, muy bien. Bueno, entonces, en este mismo ejercicio, cuando nosotros, por ejemplo, ya montamos nuestro contexto organizacional y ya de aquí derivamos los riesgos y oportunidades, ¿cierto? Entonces, vamos a nuestra matriz de enfoque estratégico para abordar claramente tanto las estrategias que puedo orientar hacia el cambio climático como las acciones para tratamiento de esos riesgos y esas oportunidades que se dan tanto para el tema estratégico como para nuestros procesos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente hay que considerar este elemento como
como un factor de incidencia porque hoy sí va a cambiar nuestras matrices, las va a fortalecer. Nos dice Liana, debo además de matriz de riesgos, matriz de partes interesadas, ¿en qué otro documento debería plasmarlo? Ok, Eliana, en este momento estamos en el 4.1 que es contexto. Entonces aquí le estoy diciendo, en su análisis de contexto organizacional tiene que integrarse el cambio climático porque impacta a todas las operaciones en el mundo, ¿sí? Ya lo dijimos, disponibilidad, ambiente de trabajo, por todo lado puede afectar. De hecho, les daba el ejemplo de seguridad alimentaria, que es pues un tema que netamente concurre en las operaciones de fabricación de alimentos para humanos. Y en esta consideración les decía que de hecho el cambio climático puede afectar tanto en la disponibilidad de materiales o insumos, pero también en el tema de exigencia de recursos naturales para asegurar el control de las condiciones ambientales de ese ejercicio. Entonces, de ahí pasarlo, por ejemplo, a la matriz de riesgos, considerando partes interesadas. Ojo con esto. Ustedes identifican sus partes interesadas, pero usted ya desde el contexto debería estar identificando también ese esquema de partes interesadas, ¿sí? Porque cuando yo identifico los riesgos y las oportunidades las debería yo evaluar a partir del impacto que tiene sobre las partes interesadas. Entonces, así el requisito sea el 4.2, donde usted identifica las partes interesadas, usted trae esas partes interesadas aquí a su contexto y dice, ok, vamos a ver cómo esta debilidad de cambio climático puede impactar, por ejemplo, como riesgo, puede impactar a los clientes, a los colaboradores, a los entes gubernamentales, y de acuerdo a ese impacto yo priorizo el riesgo, ¿sí? O sea, yo puedo priorizar el riesgo en tiempos. Yo puedo decir, hombre, yo tengo que abordar estos riesgos que son los más altos y los más prioritarios en los primeros 2 años. Los demás los puedo abordar desde el segundo año hacia allá, pero debo establecer claramente las fechas en las que lo voy a hacer. Entonces, para terminar de darte respuesta, Liana, pues vamos a ver el numeral 4.2, que precisamente habla sobre comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y que según la enmienda de la Organización de Estándares Internacionales establece que debo considerar los requisitos asociados a cambio climático de estas partes interesadas o definir si sus requisitos, o sea, sus necesidades y expectativas están relacionadas con cambio climático y se convierten aplicables para mi organización. Entonces, tú me preguntas, venga, y esto, entonces lo tengo en cuenta en matriz, en matriz de riesgos, en contexto organizacional, pero también debo tenerlo en cuenta aquí, en estos requisitos de partes interesadas, hacer un muy buen análisis de partes interesadas. Aquí yo quisiera decirles que es que a veces hacemos un ejercicio muy generalizado. Entonces, decimos entes gubernamentales, pero no decimos qué entes gubernamentales. Entonces, es importante poder entender cuáles son esos entes gubernamentales que me aplican. Otro son los proveedores. Entonces, uno va a una empresa y ve, por ejemplo, que tiene un déficit de caja, que tiene un nivel de endeudamiento altísimo y resulta que por ninguna parte están los bancos y resulta que no hay ningún riesgo relacionado con bancos. ¿Por qué? Pues porque no lo identificó claramente. Ahora, no significa que tenga que hacer una matriz supremamente extensa, no, lo que yo le estoy diciendo es que si coloca proveedores, pues coloque qué tipo de proveedores tiene, entre paréntesis, haciendo como una notificación de a cuáles es que estamos tratando y de cuáles es que vamos a extraer esas necesidades y expectativas que se pueden convertir en requisitos para la organización y mucho más asociados a cambio climático, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren que aquí puedo impactar, por ejemplo, voy a definir la pertinencia de la parte interesada, ¿cierto? Entonces, primero que todo, listo, todas mis partes interesadas. Luego establezco qué capacidad de incidencia tiene esa parte interesada sobre mí, sobre mi organización. Entonces, lo puedo medir de 1 a 5, ¿sí? Interés de la participación de 1 a 5. Acuerdos o conflictos potenciales de 1 a 5. Esto me da precisamente la pertinencia de si la parte interesada puede impactar o puede verse afectada por mi sistema de gestión eh, pertinente, pues, o tratado. Identifico esas necesidades de esa parte interesada pertinente y sus expectativas.
y genero un directo identificación de requerimientos legales a partir de esas necesidades o expectativas. Entonces, aquí lo que yo tengo que pensar es, mis clientes me están haciendo un requerimiento o un requisito que parte del cambio climático. Pues por supuesto, es una expectativa, sino que se convierte en requisito, ¿cierto? No es una necesidad porque ellos no se lo dicen en el contrato, no le dicen, mire, usted tiene que gestionar acciones frente al cambio climático. No, eso es cuando de pronto somos proveedores de grandes insumos o grandes materias primas. Pero si somos prestadores, por ejemplo, de servicios, pues no nos lo va a decir directamente. Sin embargo, yo sí tengo que identificarlo como una expectativa y se me convierte no en un requisito legal, sino en otro requisito, ¿sí? Y se me convierte en un requisito, en otro requisito que es pertinente. Entonces, a ese requisito le hago tratamiento o le asocio los controles operacionales que estoy trabajando para hacer frente al cambio climático. Les daba otro ejemplo sobre los entes gubernamentales. Entonces decíamos, los entes gubernamentales generan, pero ¿qué tipo de entes gubernamentales? Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos que el DANE, que es el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, ¿cierto? Este DANE, por ejemplo, nos exige informes sobre las acciones que tenemos frente al cambio climático, frente a los sistemas de gestión ambiental y demás. Entonces, yo puedo incluir esas necesidades porque eso se me convirtió en un requisito legal, ¿sí? Los entes gubernamentales que expiden las normas y las leyes, pues lógicamente ya hay expedición de normas donde establece que ciertos sectores económicos de nuestro país, por ejemplo, tienen que hacer la medición de gases de efecto invernadero y establecer las acciones claras frente a ese tratamiento. A ver, el ALA, claro que sí, la dependencia del Ministerio de Medio Ambiente que establece claramente la exigencia sobre cambio climático, sobre conservación. Dice Irene, el cambio climático se vuelve requisito cuando mi cliente me pide que tenga una certificación de sostenibilidad. Perfecto, Irene, claro que sí. Y esto lo tiene que actualizar, porque, por ejemplo, si yo voy a ver un acuerdo o un contrato comercial y en el contrato comercial me exige el cliente que yo debo generar acciones frente al cambio climático y usted no lo tiene actualizado en su matriz de partes interesadas porque es un factor relevante, pues eso le daría cabida a una desviación al sistema de gestión porque naturalmente no está haciendo lo que le está pidiendo el cliente o al menos no lo está tratando de forma directa. Y resulta que cuando usted lo trata de una forma muy informal, pues naturalmente los resultados no van a ser tan positivos. Muy bien. Bueno, y aquí precisamente me traigo entonces todo este tratamiento. En esta matriz, por ejemplo, podría estar yo trabajando tanto el 4.1 y el 4.2, y es que determino los riesgos, ¿cierto? Que están asociados a esa cuestión que identifiqué en mi contexto organizacional. ¿Pero qué hago? Hombre, asocio ese riesgo al requisito de la parte interesada pertinente. Entonces, digo, ¿cuál es el riesgo y a qué parte interesada, con qué parte interesada o a qué parte interesada de alguna manera está connotada como un requisito? Entonces, aquí ya empiezo a hacer un ejercicio muy integrado, muy importante, muy de pensamiento sistémico. Luego, identifico la parte interesada o la cuestión interna o externa pertinente o las actividades relacionadas con ese riesgo, el proceso involucrado, ¿cierto? La causa, qué es lo que genera ese riesgo, los efectos o consecuencias posibles, qué controles operacionales tengo. Y miren lo interesante, muchas veces ve uno que esta medición del riesgo que es inherente, o sea, inherente a la condición actual, natural a la condición actual, la colocan antes del control operacional. Entonces, me evalúan el riesgo de esas, por ejemplo, de esas cuestiones relacionadas con cambio climático y les da un nivel de riesgo alto. Y resulta que me colocan unos controles operacionales y con los controles operacionales ya me dicen que bajó el nivel de riesgo y esto lo he visto en muchas compañías. Entonces, recuerden, la medición del riesgo inherente, que es el riesgo inicial, se da inmediatamente posterior a la identificación de los controles existentes.
no me vaya a colocar aquí controles existentes que usted vaya a implementar, no, porque esa implementación está aquí en las acciones que usted va a determinar para poder disminuir o poder tratar ese riesgo inherente que ya identificó. Entonces, controles existentes es lo que usted tiene hoy, con lo que usted está obteniendo esta evaluación o esta valoración de riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000, que precisamente se articula con esta enmienda en términos de riesgo. Planifico las acciones frente a ese riesgo inherente y cuando mido el riesgo inherente, cuando mido, perdón, la eficacia de las acciones, pues lo hago a través del riesgo residual. Entonces digo, hombre, ¿cómo están esas acciones? ¿Cómo han sido tratadas y cómo han impactado el resultado? Pues es posible que aquí el nivel de riesgo me haya dado crítico con 24 y la nueva evaluación residual me dé 22. ¿Qué quiere decir? Que la única manera en la que sea eficaz realmente esas acciones que usted estableció para tratar ese riesgo debería ser porque el valor del riesgo fue menor, ¿sí? No igual, menor. Porque es que uno no puede tomar acciones para mantener las cosas iguales. No, usted tiene las cosas iguales con los controles operacionales. Pero si usted establece una acción es porque va a mejorar esa condición, ¿sí? O de acuerdo a lo que usted estableció, lógicamente, porque es que usted en la planificación de acciones para abordar los riesgos, usted debió haber establecido si las acciones son para minimizar, si son para evitar el riesgo, si son para asumir el riesgo, si son para eliminarlo, para cambiarlo, para compartirlo o para mantener el riesgo. Eso quiere decir que naturalmente debemos tener claro el para qué estoy estableciendo esas acciones, porque en esa misma medida voy a evaluar la eficacia. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco precisamente orientando el tema de riesgo. Porque naturalmente este ejercicio nos puede llevar a considerar elementos claves y les voy a decir por qué el impacto del cambio climático en los sistemas de gestión es fundamental. En la perspectiva mundial del 2022, allá en el Foro Económico Mundial, entonces los grandes directivos, economistas, políticos y dirigentes del mundo se reunieron a hablar sobre los riesgos que podrían impactar al mundo en los próximos 3 años. Y ahí sacaron algunas evaluaciones. Entonces, pues lógicamente, como esto fue un proceso de post-pandemia, ¿cierto? Entonces, el 41.8% decían, hombre, la economía, el panorama se ve que de alguna manera va a tener múltiples sorpresas, pero son sorpresas que naturalmente van muy hacia lo pesimista, hacia los resultados no positivos, ¿cierto? Un 37.4 dijo, no, mire, aquí vamos a tener ganadores y perdedores, pero pues van a haber impactos importantes que van a denotar cómo vamos a desarrollar la economía a futuro. Un 10.7 sí fue muy positivo, dijo la recuperación va a ser muy acelerada, muy importante, y realmente se ha dado más hacia ese lado que hacia otro. Pero lo interesante es esto, miren, lo interesante está en que en la identificación de los riesgos más severos en escala mundial en los próximos 10 años, aparece la falla de las acciones frente al clima como el primer riesgo de mayor materialización en los próximos 10 años. ¿Por qué tenemos esa certeza? Pues por todos los estudios científicos que se han podido dar en términos del impacto que puede generar el cambio climático en las diferentes esferas del mundo. ¿Sí? Ambiente extremo, pues que proviene precisamente de ese cambio climático y de la falla de las acciones que hemos determinado hacia allá y la pérdida de biodiversidad. Entonces, miren que 3, 4, 5 riesgos, los 5 riesgos más severos ambientales representan el 50% de ese nivel de severidad o de identificación, perdón. O sea que los ambientales representan el 50% de los riesgos más severos, pero lo más importante aquí es que los cinco riesgos más severos a nivel mundial provienen del cambio climático como una cuestión externa para todos, ¿sí?
Y eso es lo que hay que analizar y que hay que reflexionar. Los daños al ambiente humano, las crisis en los recursos naturales, esto hace precisamente que todo se impacte, ¿cierto? Confrontación geoeconómica también puede provenir de allá. Hombre, la disponibilidad del petróleo, ¿cierto? Como un factor que incide en las buenas relaciones de las compañías. Eh, las crisis de vecindades, la erosión de la cohesión social, cómo vivimos más en un término muy despectivo, muy de defensivo, más que de aunar esfuerzos y recursos para mantener ambientes humanos mucho más saludables, mucho más sanos, mucho más considerados frente a la necesidad humana de mantener una armonía social. Y aquí, pues, volvemos a un tema de perspectiva que naturalmente se va dando. Ya tenemos esto materializado, realmente sabemos que tenemos unas condiciones específicas que están impactando. Sabemos que de 2 a 5 años ese riesgo de falla frente al cambio climático naturalmente se va a incrementar y vamos a obtener niveles de impacto diferenciados, pero esto va a llevar a que el comportamiento humano definitivamente cambie. Aquí un poquito sobre contexto, sobre el impacto, y es que miren que el panorama mundial nos pone en alerta, ¿cierto? Nos dice, bueno, si este es el panorama real, pues, hombre, ¿cómo vamos a llegar a compensar? ¿En qué espacio vamos a hacerlo si cada día somos más habitantes? Si cada día hay más construcciones, y miren que lo único que pensamos en términos de compensación es en recuperar y en preservar bosques y selvas, pero es que los bosques y selvas están siendo devastadas actualmente. Los espacios donde de alguna manera podrían haber ecosistemas o procesos ecosistémicos naturales en pro de la generación o en pro de la captación de emisiones de CO2 equivalente, pues no. O sea, entonces hay una proporcionalidad que yo no sé, creería que no hemos tenido muy en cuenta, y es si Colombia, por ejemplo, per cápita genera 1.6 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y lógicamente esto comparado con Estados Unidos, que tiene un per cápita de 15.22, Unión Europea tiene un per cápita de 5.6 y el promedio del mundo tiene 4.48. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Colombia está tan bajito? Pues yo les voy a dar una respuesta que se aproxima a lo que debería ser, y es que pues el nivel de industrialización en Colombia no es tan alto como para poder llevar esos niveles de contaminación a los niveles del promedio mundial. Y recordemos, por ejemplo, el nivel de productividad que tienen en otras regiones del mundo. El nivel bueno, pensémoslo en el esfuerzo que hemos hecho como país, y es que la generación de energía en otros países pues está derivada de combustibles fósiles, y esto les genera un aumento de la huella de carbono considerablemente. Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, en Colombia nos dice, hombre, si nosotros hoy, y ojo que este estudio fue por allá en el 2020, si aquí me está diciendo que el per cápita de Colombia es de 1.6 toneladas por año, ¿cierto? Por persona, y que se necesitan aproximadamente 132 personas, 132 árboles plantados, cultivados y crecidos por persona, pues, hombre, necesitaríamos un bosque de 792 metros cuadrados para poder mantener esa compensación. Piensen en qué espacio tenemos para sembrar 132 árboles por habitante. Pensemos entonces cómo en Estados Unidos tendríamos el espacio para sembrar 1.256 árboles por habitante. Y pensemos, por ejemplo, en un país como India, como China, donde el nivel demográfico es similar o mayor al de Estados Unidos. Entonces, esta consideración simplemente las trae para generar un poco más de reflexión sobre los objetivos y las metas que nos estamos estableciendo, y no para ser pesimistas, sino para ser realistas y orientar a que el esfuerzo hay que hacerlo con mayor robustez, con mayor rigor, con mayor seriedad,
porque las condiciones no habituales no nos van a llevar a un resultado diferente. Y si hoy vivimos aumentos de temperatura, o sea, hombre, ya no podemos aprovechar la playa como antes. Si te vas para la playa, te tienes que proteger muchísimo porque eso origina enfermedades de piel bastante rigurosas y bastante tediosas que nos llevan precisamente a perder esos niveles de calidad y armonización social. Y esto hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo de forma rigurosa, ¿sí? Entonces, pues hombre, el cambio climático es denotado como la mayor amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos los seres humanos. Y aunque la ciencia puede clasificar este cambio climático como un evento cíclico en el planeta, pues hay que considerar que es en el ciclo en el que estamos viviendo nosotros y en el que viven nuestros hijos y en el que vivirán nuestros nietos. Y que de acuerdo a estas consideraciones y aumentos predecibles de la temperatura, pues va a impactar de una forma muy enorme la calidad o la forma de vida como la conocemos hoy. Y aquí hay que pensar un poco sobre el origen del cambio climático, ¿cierto? Entonces uno puede pensar, bueno, son todas las emisiones que generamos al medio ambiente, pero no solamente son todas las emisiones, no solamente estamos hablando de quema de combustibles fósiles, aquí estamos hablando de la contaminación de los ríos, que precisamente conlleva a que esos ríos llevan un factor contaminante que llega al mar. Al mar hay unos diminutos, pero muy diminutos microscópicos seres vivos que naturalmente son el alimento para eh, tanto para plantas marinas como para animales. Y naturalmente si estos, con la variación de la temperatura que ya se está dando y con la contaminación, se mueren porque son muy susceptibles y muy vulnerables a la contaminación, pues van a originar, como son seres vivos, recuerden que todo lo compuesto por carbono va a sufrir una descomposición y en esa descomposición van a liberar gases. Entonces, estos microorganismos, al descomponerse al interior de los océanos, van a empezar a aumentar también ese nivel de temperatura que se va a expandir por la muerte de todos los seres vivos que particularmente dependen de esos seres microscópicos. Entonces, pues, si yo no tengo esa comida, pues yo también me voy a morir, también me voy a descomponer en el mar y también voy a generar un mayor déficit o un mayor aumento de la temperatura. Todo esto suma, ¿sí? Entonces, no solamente estamos hablando de la quema de combustibles, estamos hablando del comportamiento humano todos los días con el uso del agua, con los vertimientos, con el compromiso de los gobiernos locales en términos de plantas de tratamiento. Pero es que yo digo, hombre, no deberíamos estar trabajando en plantas de tratamiento al final del tubo. Deberíamos estar trabajando considerablemente en acciones preventivas que nos lleven a mejorar considerablemente y que su costo puede llegar a ser mucho menor. Hombre, ¿por qué no manejamos trampas de grasas en nuestras cocinas? ¿Por qué no manejamos campanas en nuestras cocinas? ¿Por qué no aseguramos un proceso de selección y clasificación real y serio de los materiales de desechos en nuestras casas? Pero ¿por qué, hombre, tenemos que esperar a que se monten grandes superficies e industrias que van a contaminar de alguna manera para poder hacer esa clasificación? Entonces, naturalmente nos hace falta un tema de conciencia, pero siendo muy positivos, consideramos que estas enmiendas van a impactar de forma positiva a los sistemas de gestión, generando un mayor nivel de conciencia. Vamos a hablar de cambio climático en cualquier empresa, así no esté certificado, no tenga implementada el sistema de gestión de medio ambiente de una norma ISO 14001. Y esto, pues, va de alguna manera a redundar en los niveles de calidad. Población extrema, pues hombre, son objetivos y metas que tampoco se están cumpliendo y que naturalmente ayudan a que todos estos esfuerzos por prevenir la contaminación realmente no sea tan adecuada. Esfuerzos mundiales, pues se han dado mucho, ¿cierto? Ahorita les mostré los diferentes tratados que se han dado frente a cambio climático. Había algo muy positivo que era ese protocolo de Kioto en términos de mercado de carbono, pero pues no fue muy aprovechado. Realmente hace falta articulación de las universidades con las industrias para poder propender por proyectos mucho más grandes, proyectos que definan naturalmente un resultado diferente y pues que las estimaciones
y efectos que puede generar el cambio climático no se materialicen. Hay muchas políticas mundiales, de hecho. En Colombia tenemos la dimensión del ICM, índices de ciudad moderna, que definitivamente pueden ser parte de los gobiernos y pueden ser parte de los planes de gobierno municipales, departamentales y nacionales, pero creería que estos lineamientos hay que procurarlos desde nuestra misma sociedad, sin esperar que las políticas públicas se conviertan precisamente en ese presionador, ¿sí? La medición de huella de carbono es vital. Nosotros deberíamos tener un amplio conocimiento sobre este efecto y poder determinar claramente cómo hacer posible la medición y el impacto de esa medición. Si todas las personas o todas las familias hiciéramos el ejercicio y estableciéramos acciones claves para gestar la disminución del dióxido de carbono equivalente, pues naturalmente los resultados serían muy diferentes a niveles extrapolados, ¿sí? Bueno, hay herramientas como la economía circular, una política pública allá después del 2016 que fomenta el crecimiento verde, la simbiosis industrial que fomenta precisamente el aprovechamiento o la maximización de las relaciones y articulaciones industriales, la revolución industrial 4RI que particularmente está orientado a hacer las cosas con menos recursos, siendo mucho más aplicada la inteligencia artificial y otros elementos que incorporen eficiencias, pues ya la eficiencia no va a tener que ser determinada por las personas, cuyo efecto puede generar errores o desviaciones del análisis, sino que precisamente me va a llegar información mucho más clara para que yo pueda tomar decisiones asertivas frente a esa condición. Entonces es una herramienta muy adecuada precisamente para ese elemento. En las políticas públicas también es necesario incorporar pues incentivos tributarios que nos ahonden en la consecución de los resultados, ¿sí? En la consecución de estas metas. Sin embargo, tenemos que en el mundo, pues se ha podido de alguna manera resolver eh, el término de incentivo para que las compañías, para que las personas puedan incorporar energías renovables, prácticas medioambientales más limpias y demás para hacerle frente al cambio climático. Bueno, y aquí un poco sobre la orientación de qué tenemos que hacer nosotros y cómo tenemos que impactar nuestros sistemas de gestión, pues naturalmente estableciendo planes de innovación y tecnología para garantizar esa prevención de pérdida de recursos y su optimización. Entonces hay que invertir en sostenibilidad, hay que invertir en esa integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Hay que incorporar y hay que articularlos con nuestros programas de responsabilidad corporativa que naturalmente nos posicionan y esto es mucho más sencillo manejarlo desde un sistema de gestión que como un programa individual. Esto nos lleva precisamente a una colaboración y a una generación de alianzas mucho más asertiva y nos lleva precisamente, venga, incorpore el cambio climático en la cultura empresarial como formación, como entrenamiento, como preocupación, como riesgo, como oportunidad, compense sus emisiones de dióxido de carbono. Hombre, si yo hoy, de alguna manera, por ejemplo, en la seguridad física o en la seguridad privada, tengo un personal tan valioso, pues yo debo empezar a propender por generar ambientes saludables y de conciencia que nos haga reflexionar sobre el impacto que generamos también donde nuestros clientes. Y esto nos puede llevar a tener unos mejoramientos considerables en términos de imagen. Llevar un análisis de riesgo y oportunidad de cambio climático en toda la cadena de valor. Eso significa en todos los procesos deberíamos estar evaluando el cambio climático como consideración pertinente y deberíamos evaluar cómo impacta, no solamente en la operación, en las personas. Decíamos ahorita, hombre, la persona puede estar expuesta a estrés térmico y a otras consideraciones pertinentes al ambiente de trabajo. También tenemos que llevarlo a compras, cómo compras está de alguna manera siendo impactado por la disponibilidad de los recursos y qué va a hacer para poder disminuir ese riesgo o la materialización del riesgo. Invirtiendo en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, importantísimo. Hoy en día tenemos grandes tecnologías que pueden darse
de forma muy positiva. La medición de huella de carbono definitivamente es una herramienta de aterrizar lo que realmente estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, elaborar planes y políticas que naturalmente apoyen ese acuerdo de forma seria y rigurosa, porque realmente no vamos a llegar como vamos. Implantar sistemas de gestión ambiental. Entonces, pues hombre, si ya tenemos un sistema de gestión de seguridad privada o de calidad, pues el gestar ambiental es mucho más sencillo, pues ya tenemos la base, ¿sí? Porque todas estas normas de alto nivel nos proporcionan esa base importante. Establecer criterios pues diferenciados y como propiedad, como sociedad civil, pues ser mucho más conscientes, educarnos un poco más, activar un poco más esa generación de conciencia, participar localmente, hacer seguimiento y demás. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a pegar este, este enlace en el chat para que por favor ustedes traten de hacer este ejercicio. Demora 5 minutos. En realidad muy sencillo. Eh, vale, puedo escribir este enlace aquí. Sí, profe, en el chat. Ok, listo. Entonces, por favor, ingresen. Veamos las consideraciones básicas que debemos tener para una medición de huella de carbono, que es lo básico que debemos incorporar. De aquí podemos desprender diferentes elementos claves para garantizar que esto suceda, ¿sí? Y, y hablemos un poquito sobre ello para terminar la charla de hoy, ¿les parece? Entonces, tomémonos estos 5 minuticos. Necesitan que el recibo de servicios públicos, ahí aparece la información consolidada, parte de nuestra cultura, de nuestro comportamiento del día a día. Entonces, incipientemente podemos arrancar por acá. Ya después, pues, establecemos una mega herramienta donde podamos hacer cosas diferentes, pero por ahora, si podemos aproximarnos a una medición básica, eso ya genera un impacto diferente. Entonces, vamos a dar 5 minuticos para que lo hagamos y tengamos unos otros 5 minutos para socializarlo. ¿Listo?
Bueno, muy bien. ¿Qué, cómo les fue? Hola, hola. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Aquí Eddie ya lo terminó. ¿Cómo le fue, Eddie? Jessica casi termina. Eddie, contanos, ¿cómo te fue? Irene nos dice que no le salió cifras. ¿Por qué, Irene? No, él siempre te tiene que calcular. Vale, vale. ¿Quién nos da un valor? A quién le fue? ¿Quién sintió que el valor se le salió de las manos por el comportamiento que tiene en sus viajes, en su alimentación? Entonces, miren que el ejercicio es básico. El tema de la emisión de gases de efecto invernadero está muy determinado por nuestro comportamiento y por nuestros hábitos de consumo. Y es ahí donde debemos atacar, ¿sí? Bueno, quién nos da el resultado? Días, días. Ese Kevin. Oh, Esther, salieron 2 toneladas, enfocado en alimentación, muy bien. Sí, sí. Generalmente ese es el promedio que nos da a nosotros acá en Colombia. ¿A quién le dio algo diferente? Bueno, y por ejemplo, María Edith, ¿qué vas a hacer para disminuir esa huella? A Jessica le dio 1,96 en vivienda. O sea, eso quiere decir que si te dio 1,96, tú estás por ahí en los 3, ¿no? En las 3 toneladas. En vivienda, muy posiblemente, es también hábitos. Mercedes 2,17. María dice, ok, María dice que una acción es consumo de gas. Ok, César desde México nos dice que en vivienda le dio 0,24. Eso es bien bajito, muy bien. Imagino que el consumo de agua, el consumo de energía. ¿Qué tienes diferente, César, en la casa? Mercedes, por ejemplo, debe ser una persona que viaja todo el tiempo porque tiene 6,71 toneladas. ¿Cierto, Mercedes? ¿Viajas mucho, Mercedes? Claro, claro. Ahora, ¿yo cómo mitigo eso? No, pues no puedes bajar los niveles de viajes porque quizás eso es lo que, eh, para lo que está, ¿cierto? Sea tu vida personal o sea tu trabajo. Pero, por ejemplo, ahí vas a tener que trabajar en la compensación. Eso quiere decir que al menos trabajar en un buen programa en el que puedas disminuir esa huella de carbono, puedas compensarla, ¿no? César dice energía eléctrica gastamos poco y en gas también. Perfecto, muy bien. Marcos, 0,75 en alimentos. Marcos, ese nivel lo puedes mejorar, aunque está por debajo del promedio, pero ahí los hábitos de alimentos y vivienda se pueden mejorar muchísimo, muchísimo. Bueno, no, excelente. Bueno, me da un gusto enorme haber estado con ustedes. Definitivamente es un tema que nos compete a todos y miren que de alguna manera durante la charla estuvimos muy como concibiendo no los sistemas de gestión como ese elemento específico, sino como la capacidad que tenemos como seres humanos para mantener comportamientos y hábitos orientados hacia un objetivo y una meta, que es hacerle frente a este riesgo. Recuerden, un riesgo que materialmente va a impactar a todo el planeta en los próximos años, si no hacemos cosas contundentes, ¿sí?
Edil, uy, Edil tuvo una huella bajita. 4, 7, 9, 10. Le dio 1.3 a Edil. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, este ejercicio nos dice que naturalmente podemos tener hábitos mucho más sustentables o sostenibles y esto nos lleva a tener un menor impacto. Y si esto lo hacemos todos, pues imaginemos todo el impacto que podemos llegar a tener. Bueno, no siendo más, me despido agradeciéndoles mucho su amable participación. Definitivamente es muy relevante para nosotros como la Asociación de Empresas Seguras poder estar en sus sistemas de gestión a través de estos webinares y a través de todos nuestros servicios. Les agradezcamos poner en práctica más allá de lo que nos pide la norma en términos generales. Esto, recuerden que va orientado hacia la armonización social, hacia la colectividad, y esto es más importante pues que cualquier condición específica. El material, como lo dice Valerie, va a ser compartido a las empresas afiliadas pues para que lo puedan tener y usar de forma pertinente. Me despido de ustedes, que tengan un excelente resto de día, un excelente resto de semana y esperamos vernos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Valerie, por tu soporte y tu acompañamiento. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, profesor Elton. Que tengan un buen día.